Palabra del Señor así, primera de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo, gracias por esta porción bíblica, gracias por este momento especial en la historia de Casa de Dios. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones a nuestras vidas y a nuestra congregación. En el nombre de Jesús, aplica estas palabras a nuestros corazones y que podamos cada día crecer y avanzar en nuestro caminar cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y quiero destacar, mis estimados, de que nuestro tema hoy es creciendo hacia la madurez, porque es el deseo de Dios que todos seamos maduros. Así como ningún padre quiere que su hijo se quede niño toda la vida, queremos que nuestros niños, disfrutamos a nuestros niños cuando están pequeños, pero ningún padre quiere que su hijo se quede pequeño toda la vida. Todos queremos que nuestros niños crezcan, se desarrollen y eventualmente sean adultos productivos, responsables, que asuman su rol como personas productivas en esta sociedad y en nuestra congregación. Dios también lo desea. De hecho, acabamos de leer, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Es el deseo de Dios que crezcamos, que seamos maduros, que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero debemos destacar, mis estimados, de que ese crecimiento se va a dar bajo ciertas condiciones. Y yo quiero destacar que en este pasaje, en los versículos 1, 2 y 3, hay una palabra clave para cada versículo. En el versículo 1 es desechando. En el versículo 2 es desead. Y en el versículo 3, gustado. Esas son las tres palabras claves que están en estos tres versículos. Y yo quiero comenzar por la primera, porque dice: desechando pues. Esa palabra clave, desechando pues. Esa palabra pues, y es la que quiero resaltar, hace referencia a lo dicho y a lo que va a decir. Es decir, esa palabra desechando pues, esa palabra pues, está diciendo, es una flechita que señala los versículos anteriores y es una flechita que señala a lo que va a decir. Es como decir: en vista de lo que les he dicho, hagan lo siguiente. ¿Te das cuenta? En vista de lo que les he dicho, hagan lo siguiente. Entonces está diciendo: desechando pues, en vista de lo dicho. ¿Y qué fue lo dicho? Bueno, para ello tendríamos que leer el capítulo anterior, pero yo quiero que por lo menos leamos los versículos que están desde el 22 en adelante. Dice el versículo 22, capítulo 1: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Hermano, nosotros hemos sido renacidos, primero que nada por la palabra que nos fue predicada, pero nuestra vida cristiana, que fue engendrada por la palabra de Dios, tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que nosotros vamos a crecer hacia la madurez espiritual. Y dice que por la obediencia a la verdad. Esa obediencia a la verdad tiene que ver tanto con lo que ocurrió cuando le entregué mi vida a Cristo y con lo que va a ocurrir a lo largo de mi vida cristiana. Una obediencia a la verdad. Que en el primer momento, cuando me predicaron, escuché las buenas noticias, entendí que hay un juicio final y que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre.
Esa verdad abrió mis ojos y corrí a los pies de Jesús. Le reconocí como mi Salvador y mi Señor. Fui dócil al llamado de Dios. Esa obediencia a la verdad me permitió nacer de nuevo, experimentar la realidad de la salvación. Pero ahora mi caminar cristiano debe caracterizarse por una obediencia a la verdad. Es decir, escucho la palabra, estudio la palabra y escucho la palabra cuando es predicada, cuando es enseñada, y lo que voy aprendiendo de la palabra me instruye de la voluntad de Dios. Y esa obediencia a la verdad es lo que me va a permitir crecer en mi caminar cristiano. Es decir, no es por llenar mi intelecto de datos, de contenidos. Claro que tengo que llenar mi mente con datos y contenidos. Es la voluntad de Dios que llene la palabra, que llene mi corazón con la palabra de Cristo. Colosenses 3:16 dice: y la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Claro que debemos llenarla, pero no para saber más, sino para vivir, para practicar, para obedecer. Es la obediencia, como dice aquí, la obediencia a la verdad. Y luego me dice que ese llamado de la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu, escuche esto, para el amor fraternal no fingido. Dios espera que en uno de los aspectos donde nosotros pongamos gran énfasis es en un amor fraternal no fingido. Dios espera que nosotros nos amemos genuina y sinceramente. Dice amor entrañable, es decir, un amor desde lo más profundo de nuestro ser. Yo quiero que usted observe como dice el texto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Es la palabra de Dios y mi obediencia a la palabra de Dios lo que va a determinar mi crecimiento. Y ese crecimiento, hermano, en muy buena medida, tiene que ver y verse reflejado en mi interrelación fraternal. Pablo decía en Efesios 3:17 que somos plantados, si somos una plantación, dice que si somos una plantación, si somos un edificio de Dios, debemos estar arraigados en el amor. Tanto en 1 de Corintios 3:9 como en Efesios 3:17 nos dice que si somos una plantación de Dios, entonces nuestras raíces deben estar profundas en el amor. Que si somos un edificio de Dios, entonces nuestro fundamento debe estar profundo en el amor. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Los nuevos creyentes tuvimos una etapa, un objetivo final en nuestro programa de adoctrinamiento, donde estudiamos esa serie de textos unos a otros. Amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, no murmuréis los unos de los otros, servíos por amor los unos a los otros. Y de lo que nos está hablando es de que debe existir una buena interrelación personal. Debe existir una buena interrelación personal. Y yo les decía, ustedes observen que el texto comienza diciendo, el versículo 1 comienza diciendo, desechando pues. Y yo les decía que esa es la primera palabra clave, pues, porque está señalando lo dicho y está señalando lo que va a decir. En vista de lo dicho deben hacer lo siguiente. Fíjense, presten atención lo que acabamos de leer en los versículos anteriores. Que fuimos renacidos por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, de corazón puro, entrañablemente. Y entonces ahora me dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Se da cuenta que los pecados que se mencionan en el versículo 1 son pecados relacionales. Se da cuenta de que la lista de pecados que se mencionan en este versículo 1 son pecados relacionales, es decir, que hablan de una relación
de una interrelación personal buena o mala. En este caso mala, si están presentes esas cosas. Es importante observar entonces la primera palabra que está aquí, desechando. Yo quiero subrayar esa palabra desechando, que es la palabra griega apotemenoi, así como suena. Esa palabra griega significa desechando, esa palabra griega significa quita lo que está en el medio, estorbándote, para que no tropieces con eso, y ponlo bien lejos, donde no puedas tropezar con eso. Esa palabra griega, apotemenoi, está diciendo, quita lo que está atravesado, con lo que pudieras tropezar, y ponlo lejos, donde no puedas tropezar con eso. Y está hablando de estas 5 cualidades que acaba de mencionar. ¿Qué es lo que debo quitar del medio para no tropezar con eso? Bueno, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, detracciones, que son pecados relacionales, y que Dios dice, si fuimos renacidos para el amor fraternal no fingido, de corazón puro, entrañablemente, evidentemente, tú conoces, puedes ver claramente el camino de lo que es la voluntad de Dios para ti. Ahora Dios dice, desecha todas estas cosas, no tropieces con esas cosas, quítalas del medio para que no tropieces con eso. Eso es lo que está diciendo en la palabra desechando, pues, por lo que les acabo de decir, desechen esto, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. De manera que, mi hermano, el crecimiento en la vida cristiana ocurrió por la palabra, y mi crecimiento va a ocurrir por la palabra, por mi obediencia a la palabra. Y comienza porque mi vida esté arraigada y cimentada en el amor fraternal. Dios espera que nos amemos genuinamente los unos a los otros, hermano. Es más, cuando tú lees en primera de Juan 3:14, hermano, es impresionante, porque está diciendo que sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que hemos nacido de Dios en que amamos a los hermanos. O sea, una evidencia de que alguien ha nacido de Dios es que ama a su hermano. Y luego dice, si no ama a su hermano, no ha nacido de nuevo. Es tremendo, hermano, que Dios nos ayude. Pero nos invita a reflexionar y a sincerarnos con nuestra vida cristiana. Y yo quiero que analicemos brevemente estas palabras que están aquí, porque son muy significativas. Me está diciendo que la voluntad de Dios es ese amor fraternal, de corazón puro, entrañable, de mis sentimientos profundos. Tengo una voluntad de Dios claramente revelada, lo que Dios quiere para mí. Sin embargo, me está diciendo que para que eso pueda convertirse en una realidad, debo desechar, quitar lejos esos obstáculos que me podrán hacer tropezar en mi caminar cristiano. Entonces, la primera cosa que me dice que debo quitar es la malicia, de la palabra griega kakian, que significa tramar, planificar para hacer daño. Es decir, está mal que yo le haga daño a usted, pero a veces alguien pudiera hacer daño circunstancialmente, sin intención, por un momento de descuido, que debo estar alerta para que eso no pase. Pero es mucho más grave, y la palabra kakian, que aquí se traduce como malicia, es cuando alguien trama, planifica para hacer daño. Ah, ok, este me hizo esto. Ah, bueno, yo voy a hacer esto, y cuando él haga esto, le voy a hacer esto. Tramar para hacer daño. Dios dice, quita la malicia de en medio. Asegúrate de que no tropieces con eso. Porque, hermano, mira, aquí dice en Romanos 12:21, que aun si mi enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es decir, aun cuando una persona malvada se merezca una acción de represalia de mi parte hacia ella por su conducta malvada, sin embargo Dios dice que el proceder cristiano es bendice a los que te maldicen.
bendecid y no maldigáis. Por supuesto, eso no les va a exonerar que yo le perdone, que yo lo bendiga. Señor, ten misericordia. Eso no va a cambiar el hecho de que Dios le va a pasar factura a esa persona. Pero Dios quiere verme a mí procediendo como un auténtico cristiano. Si ese es mi comportamiento, el comportamiento que se espera con un inconverso, imagínense el comportamiento que se espera con mi hermano en Cristo. Porque, hermano, debo recordarles de que nosotros gozamos del privilegio de ser hijos y que compartimos ese privilegio con otras personas que también son hijos y que por lo tanto son mis hermanos. Cuando en Mateo 6:9 el Señor dice, Padre nuestro, que nos enseña la oración del Padre nuestro. Fíjense que nada más en esas dos palabras habla de una relación vertical y de una relación horizontal. Cuando digo Padre, estoy hablando de esa relación vertical. Dios, el ser supremo del universo, es mi Padre. Gozo de una relación, fui adoptado como hijo, soy su hijo. Pero no dice Padre mío. Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro. De manera que debo estar consciente de que hay una relación, además de la vertical, hay una relación horizontal con otros que también son hijos, que son mis hermanos, a los que debo amor, respeto, cuidado. Hoy en este acto, hermano, de aceptar a nuestros hermanos como miembros y todos los demás hermanos que han sido aceptados como miembros en comunión de la iglesia en su momento, ellos se comprometen aquí, entre otras cosas, a cuidar de la unidad de la iglesia, negarse a la crítica, negarse a la murmuración, cuidar como un tesoro la unidad de la iglesia. Pero no solamente ellos se comprometieron, ustedes se comprometieron de recibirlos en el seno de nuestra congregación con el mismo amor y el mismo compromiso, con la determinación de cuidarlos, de amarlos, de ayudarlos a crecer. Hermano, esto es un pacto. Esto es un pacto que hacemos delante de Dios por la armonía de la iglesia. Asegúrese de cumplirlo, hermano. Asegúrese de cumplirlo, porque esto es un pacto delante del Señor. Necesitamos cuidar de la unidad, como dice en Efesios 4:1 al 3, de la unidad de la iglesia en el vínculo del amor. Aleluya. Entonces, la primera palabra dijimos malicia. La segunda palabra es todo engaño. Y de hecho está en plural. Engaños, que es en el griego es pantadolon. Pantadolon. Y significa toda clase de engaños. Sí, porque hay engaños intencionales, engaños sin intenciones. Sin embargo, ni existen las mentiras blancas. Dios espera, sí, hay personas que le echan una mano de pintura a la mentira y la ponen de negra, la ponen un poquito gris. Pero delante del Señor, todos los mentirosos, dice Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En Efesios 4:25 dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dios nos dice que tengamos una relación sincera, una relación transparente, donde no haya engaño, ni verbal, ni intencionalmente, es decir, ni simular algo que no es. Debo tener una relación transparente, sincera, con mi hermano en Cristo, alabado sea el Señor. Entonces, Dios quiere que desaparezca todo engaño. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:6. Dice, ninguno agravie en nada, ni engañe en nada a su hermano. Ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. Y luego me dice, porque el Señor es vengador. Es decir, papá tiene el chaparro en la mano y va a disciplinar. Y es importante, hermano, en este punto destacar un hecho muy importante. Es muy importante destacar de que si tú eres hijo, papá te va a disciplinar. Si tú desobedeces deliberadamente, si tú porfías, insistes en un comportamiento incorrecto. Hebreos 12:6 al 11
dice que si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, nuestro Padre Celestial nos disciplina. Pero ¿qué ocurre cuando usted persevera en una conducta de desobediencia y parece que nada ocurre? Parece que no le vienen las consecuencias. Hermano, esto hay que prestarle atención, porque hay una de dos. Por una parte, en Romanos 2:5 me dice que Dios es paciente, que es 2:4 y 5, Dios es grande en misericordia y te está dando oportunidad para que te arrepientas. O sea, la longanimidad de Dios y la bondad de Dios te está dando tiempo. Y en Apocalipsis leemos que a esa mujer que perseveraba en una conducta y que seducía a los otros miembros de la iglesia a pecar, dice, le he dado tiempo para que se arrepientan. Pero dice que le iba a venir una sentencia, la arrojo en cama, lo que significa, esa palabra la arrojo, es como cuando alguien arroja algo enérgicamente contra el suelo, en este caso en cama. Una disciplina, y a sus hijos heriré de muerte, parte de la disciplina también. Ahora, lo que quiero decir es que hay una de dos: o esa persona que persevera en una conducta y no le pasa nada, o realmente no es un hijo, es un bastardo, no ha nacido de nuevo, que es lo que me está diciendo Hebreos 12:6. Si usted es hijo, tiene un papá que le va a poner orden. De hecho, en el libro de los Salmos, creo que es el Salmo 50, Dios le dice al pueblo de Israel, confrontándolo por su comportamiento, le dijo: y ustedes creían que yo era como ustedes, es decir, ustedes sus hijos los malcrían, hacen lo malo y no los disciplinan, y ustedes creían que yo era un padre como ustedes, que no los iba a disciplinar. Es decir, si tú eres hijo, tienes un papá que te va a guiar, te va a instruir. Decíamos ayer en los bautizos que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. No nos faltará su protección, no nos faltará su dirección, pero en su momento tampoco nos faltará su disciplina, porque tenemos Padre. No somos extranjeros, no somos, como dice el texto, no somos bastardos, somos hijos. La otra es que o Dios te está dando tiempo, aprovéchelo antes que le venga la disciplina, o realmente no ha nacido de nuevo. Dios no lo reconoce. Y en Mateo 7:21 está el caso de unos que le dirán: Señor, Señor, ¿qué pasó? Nosotros profetizamos en tu nombre. Y el Señor les dirá: no te conozco. Claro que Dios sabía de ellos y sabía de sus malas obras también, pero no los reconocía como suyos. No eran suyos, no eran sus hijos. Y Él les dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, esto es importante que nosotros le prestemos atención. Y cuando decíamos que nuestra obediencia a la verdad tiene que ver con eso, Dios te ministra por la palabra y tú debes ser dócil a la palabra, aplicar los correctivos que correspondan. La tercera palabra que tenemos aquí, esta es engaños. La tercera palabra es hipocresía, hupocriseis, es la palabra griega, hupocriseis, y significa, hipocresía significa hacer doble cara. Hacer doble cara significa fingir algo que no es. Ustedes recuerdan la anécdota que siempre se las he compartido, del hombre que llega a una casa y un niño le buscaba en la cabeza algo al señor que estaba de visita, y entonces él le dice: pero hijo, ¿qué busca? ¿Qué me busca? Porque le buscaba algo en la cabeza. Y entonces le dice: pero no es como mi mamá dice, que usted tiene dos caras. El niño inocente le estaba buscando la otra cara. El hombre entendió lo que estaba pasando, que en esa casa hablaban de él, y parece que no era el único que tenía dos caras. Los de ahí también tenían dos caras. Eso es hipocresía, hacer una fachada. Dios quiere, fíjense que de corazón puro, entrañablemente, no
no una relación hipócrita. Seamos amigos sinceros. Eso no significa que necesitando usted la corrección, la amonestación, no se le va a corregir. Pero yo voy a orar primero, usted va a orar primero y va a ir con la motivación correcta, con el propósito correcto. Porque fíjense que en Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, y si te oye, has ganado a tu hermano. El propósito es ganarlo. Estoy preocupado no porque me faltó, sino porque se está desviando. No estoy preocupado por mí, estoy preocupado por él, que se está desviando. Mi motivación es alertarlo, restaurarlo. Estoy velando por su alma. Entonces dice: pecó contra ti, ve y repréndelo, háblale, tú y él solo. Cuida su reputación, no se lo digas a otros, tú y él solo. Es lo que dice Mateo 18:15. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito, ganar a tu hermano. Tu preocupación es tu hermano, no tu reputación, no tus intereses. 1 Corintios 6:7 dice: ¿por qué no sufres tú el agravio? ¿Por qué no sufres tú el ser ofendido? Más importante que tener la razón es la vida espiritual de mi hermano. Esa debe ser mi preocupación como creyente, como nacido de nuevo. Dios espera que tengamos entonces una relación transparente, no una relación hipócrita delante de nuestro hermano. La otra palabra es envidias, y está en plural también, del griego phronus. Se escribe phronos, pero se pronuncia phronus. Envidias. Y esa palabra envidias, hermano, está en plural, tiene una doble connotación. Por una parte significa que usted o esa persona codicia maliciosamente lo que otro tiene. Es decir, si yo codicio maliciosamente, porque yo puedo sentirme inspirado porque veo como usted toca tan bonito, como usted canta tan bonito, y puedo sentirme inspirado y oro por ti, Señor, bendice a mi hermano, qué bendición con mi hermano, y yo quiero ser como él, yo quiero aprender también. Eso está bien, pero la envidia que habla aquí es una envidia maliciosa, donde te molesta, te incomoda. Ese tipo de envidia es prohibida en la palabra del Señor. Quita eso y ponlo lejos donde no tropiece con eso. Dios dice, tanto esa envidia que tiene que ver con codiciar maliciosamente lo que otro tiene es pecaminosa. Pero también esta otra clase de envidia es que yo no quiero que tú tengas lo que yo tengo. Hago el monopolio porque quiero ser el único que tiene ese conocimiento. No te voy a enseñar. Yo he escuchado el caso de algunos panaderos y pasteleros que de hecho un hermano mío me decía siempre: no, uno las recetas de uno la tiene, las cuida con celo, porque que eso es, quiero ser el único, quiero ser excelente, pero no quiero que otros aprendan. Y ellos tendrán sus razones, quizás, pero lo que Dios nos dice aquí es que yo debo estar abierto a compartir lo que tengo contigo. Si tengo una habilidad, si tengo un domino, un instrumento, yo quiero que tú también, y a ti te llama la atención y yo lo domino, lo toco bien, y tú estás interesado, yo voy a invertir, porque quiero que tú también le sirvas al Señor con eso. Mi interés es que tú te goces con eso y que la obra de Dios cuente con muchas manos capacitadas para hacer el trabajo de la obra del Señor. Entonces, esa palabra envidias tiene que ver tanto con un deseo malicioso de lo que otros tienen, como también un deseo de no compartir lo que tengo, sino ser yo el único, exclusivo, el que sabe hacerlo, que los demás solamente me admiren. Dios prohíbe esa clase de actitud. De hecho, yo les comenté en la ocasión en que les prediqué este tema, como dije, en enero del 2024, recuerdo que les conté la historia o la anécdota de un cuento hindú, de un hombre que consigue una lámpara, y la lámpara, el genio de la lámpara, esa mitología, le ofrece 3 deseos. Y él le dice: wow, qué bien. Y él le dice: mira, pero quiero que sepas que todo lo que tú me pidas a tu vecino se lo voy a dar doble. Si tú me pides un camello,
a tu vecino le voy a dar 2. Me pides una bolsa de oro, a tu vecino le voy a dar 2. Bueno, chicos, déjame pensarlo, porque eso va a tener más que yo con la petición que yo haga. Y después de pensarlo bien, le dice: mira, tú me dices que si te pido, al vecino le vas a dar doble. Pues, ¿y si me dejas ciego de un ojo? ¿Tú crees que ahí hay malicia, maldad y de todo junto? Muchas veces el corazón de algunas personas, hermano, porque el pecado, yo sé que es un cuento, pero créanme, hay gente que se comporta parecido a eso, hermano. El pecado corrompe, degrada. Así que Dios quiere que tú cuides tus bellos sentimientos, cultives bellos sentimientos de amor, de corazón puro, de amor entrañable, fraternal, que significa amor de hermanos, los unos con los otros. Y la otra palabra que tenemos aquí dice: toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Esa palabra detracciones, padas catalalías, la palabra griega es padas catalalías, detracciones, se refiere a todo tipo de murmuración, a todo tipo de críticas. O sea, las detracciones que habla allí, si usted busca ese texto y lo lee en una versión popular como Dios habla hoy u otra versión contemporánea, se va a dar cuenta que se refiere a todo tipo de críticas, a todo tipo de murmuraciones, las detracciones que habla allí. Padas catalalías. Lo cierto es que Dios espera, hermano, que tengamos una relación transparente, de amor fraternal, de corazón puro, de amor entrañable, sincero, los unos con los otros. Y no voy a profundizar en ese punto por el factor tiempo. La otra palabra clave que está en el versículo 2, ya vimos el versículo 1, vimos esas 5 características que son relacionales y que hablan de una buena relación interpersonal con mi hermano. Y Dios dice que eso debo quitarlo del medio para no tropezar con eso y ponerlo lejos. Es decir, Dios espera que yo obedezca ampliamente lo que Él me ha ordenado. La otra palabra es desear. Desear. ¿Y qué me está diciendo que debo desear? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, la palabra de Dios, si usted lee el Salmo 119, decíamos en estos días que el Salmo 119 es el capítulo torre de la Biblia. Es el capítulo rascacielos de la Biblia. Si usted pusiera todos los capítulos de la Biblia paraditos uno al lado del otro, el Salmo 119 luciría como una torre, un rascacielos al lado de todos los demás capítulos de la Biblia. Y si usted lee, hermano, se va a dar cuenta de que es un homenaje a la palabra de Dios. Todo el capítulo exalta, usa palabras sinónimas como tus estatutos, tus mandamientos, tus preceptos, tu ley. Son palabras sinónimas, pero todas ellas hacen referencia a la Biblia. Y constantemente el salmista dice: amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Mejor me es tu ley que una bolsa de oro. ¿Tú sientes así, hermano? Es mejor la ley del Señor, el mandamiento del Señor. Esa palabra desear tiene que ver con un apetito por la palabra de Dios, que llego a gustar de ella, a disfrutar de ella, a anhelarla. Yo supongo que usted está con el plan de lectura congregacional al día o avanzado. Y además de eso tiene un plan de lectura particular, donde en otro pasaje, en otros contextos, porque usted necesita llenarse, nutrirse de la palabra del Señor. Alguien que desea, que anhela. Hermano, yo estoy dando clases de nuevos creyentes desde que tenía 13 años de edad. Me bautizaron a los 13 años. Pocos días después se entregaron 5 jóvenes en la iglesia, muchachos mayores que yo tenía 13 años, ellos tenían 19, 20, 21 años, y comencé a adoctrinarles. Hermano, yo desde ese tiempo hasta acá he observado
que algunos nuevos creyentes tienen un apetito por la palabra. Uno les dice, hay un plan de lectura, y en ese tiempo, hermano, para mí fue impresionante, donde esos muchachos se les dijo, vamos a leer toda la Biblia en un año. En 6 meses ya había algunos que habían leído la Biblia completa. Hay que memorizar un versículo semanal, se memorizaba un capítulo. Esa clase de apetito por la palabra de Dios te va a producir, hermano, un crecimiento espiritual, por supuesto. Porque la palabra de Dios es tanto el mandamiento como la vitamina. Es decir, no es que Dios te exige, porque usted me dirá, mira, pero ¿cómo hago yo para desearlo? Aquí me está diciendo que debo desear la palabra de Dios. Y usted me dirá, ¿cómo? Porque es un imperativo, es un mandato, es una orden que usted debe desear la palabra de Dios. Y usted me podrá decir, ¿y cómo hago yo para desear algo? Yo deseo pasar un tiempo en las redes y eso te sale con un deseo. ¿Cómo hago yo para tener esa clase de deseo con la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios es tanto el mandamiento como la vitamina. Es decir, primero comienza con una obediencia donde doblego mi corazón y me someto para desarrollar una disciplina de vida cristiana. Pero una vez que la palabra de Dios entra en mi corazón, me vitaliza y despierta ese apetito, esa hambre. Necesito llenar mi corazón con la palabra del Señor, pero eso va a ocurrir en la medida que yo dé pasos de obediencia a la verdad. Es por la obediencia a la verdad. Dios dice que debo desearlo y yo comienzo por obedecerlo. Y una vez que la palabra está sembrada en mi corazón, entonces el deseo surgirá. Porque el Espíritu Santo, por la palabra, va a producir esas virtudes en mi corazón. Les recomiendo que lean el Salmo 119, recientemente lo leímos, pero les recomiendo que observen cómo insistentemente el salmista expresa su deseo, su anhelo por la palabra del Señor. Y para mí es impresionante que el versículo 2 me dice explícitamente que debo desear, y es un mandato, pero además de eso me pone una ilustración. O sea, explícitamente me dice en imperativo, debes desear la palabra de Dios. Y luego me dice, como el niño recién nacido. Y yo les he dicho muchas veces que los niños recién nacidos no están necesitando que usted los convenza de que ya es hora de comer. Ellos cada 2, cada 3 horas se despiertan llorando, pidiendo su leche. Dios quiere que tú tengas esa clase de apetito por la palabra del Señor. Y es a través de esa palabra, hermano, así como una madre que concibe a su niño, a su bebé, lo da a luz, ella tiene el deber de amamantarlo, y médicamente se sabe que no hay mejor leche, no hay mejor alimento para ese bebé que la leche materna. Ahora, nosotros fuimos engendrados por la palabra, vimos en el versículo anterior, en el capítulo 1:22, fuimos engendrados por la palabra y tenemos que ser alimentados por la palabra, mi hermano. De manera que si tú quieres crecer hacia la vida cristiana, hacia la madurez en la vida cristiana, necesitas llenar tu corazón con la palabra de Cristo. Pero es un llenar el corazón no para saber más, sino para obedecer. Es por la obediencia a la verdad. Recuerde lo que dice Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice el apóstol Pablo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Os encomiendo a la palabra que tiene poder. En Efesios 5:26 y 27 dice que Dios nos purifica por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa y gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Es por la palabra, hermano, por el lavamiento de la palabra. La responsabilidad de los ministros en las iglesias, de los pastores, de los que predican, es predicar la palabra. Que cuando la gente te escuche,
comprenda mejor una porción bíblica, que tu exposición no sea de ideas, de pensamientos motivacionales particulares tuyos, no, que cuando tú prediques la gente salga comprendiendo mejor un pasaje, qué significa y qué implica. Eso es predicar la palabra, y es por esa palabra que Dios va a ir lavando, purificando a la iglesia, con el propósito de que esté lista para cuando Cristo venga por su iglesia. Lo dice el texto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa y gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Es por la palabra, mi hermano. Todo el que se pare a predicar aquí, dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y bueno, quiero ya el último versículo, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dios me está diciendo que si realmente alguien ha gustado la salvación, hermano, una de las evidencias de que alguien ha nacido de nuevo es su apetito por la palabra. Y cuando alguien empieza a perder ese apetito, entonces dice la Escritura que te has enfriado en el primer amor. Una de las evidencias del primer amor es el apetito por la palabra de Dios. Y cuando alguien empieza a enfriarse en su caminar cristiano, se está enfriando en el amor, una de las primeras cosas que empieza a perder es su apetito por la palabra de Dios. Un niño saludable es un niño que tiene apetito. Cuando el niño pierde el apetito, y aún los adultos, los médicos dicen hay que hacerle los exámenes porque hay un problema, no es normal. Si tú tienes una vida en Cristo, si tú has gustado la benignidad del Señor, entonces tu apetito espiritual debe ser una de las evidencias que se dejan ver, que podemos observar. Tu apetito por leer la palabra del Señor. Si no lo posees, estás enfriándote en el primer amor. Estás descuidando. Y el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias que me permites compartir esta reflexión. Te pido, Señor, que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, llegue al terreno fértil de cada corazón y produzca en nosotros convicciones, compromisos, Padre, para vivir una vida cristiana piadosa que te honre, Señor, para que haya amor fraternal de corazón puro, no fingido, los unos con los otros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Como dice